Hola, continuamos con nuestras clases de física y química de cuarto de la ESO. Estamos con el tema de cinemática. Ya en vídeos anteriores estuvimos analizando el movimiento rectilíneo y uniforme y ahora vamos a ver el otro tipo de movimiento que vamos a estudiar en este curso. Es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que tiene unas siglas que son MRUA. Como vemos, el nombre es parecido al MRU, pero aparece otro término que es la aceleración. ¿Qué características tiene? Pues bueno, es un movimiento rectilíneo, por lo tanto la trayectoria es una línea recta, pero ahora no es uniforme en la velocidad, sino que es uniforme en la aceleración. Por lo tanto, la aceleración va a ser constante, es decir, va a tener un valor fijo a lo largo de todo el movimiento. Si la aceleración tiene un valor fijo, entendemos que es distinto de cero, la velocidad va a ir cambiando, va a tener una velocidad variable, ya sea o acelerando el objeto o frenando el objeto. El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado lo podemos estudiar empleando dos ecuaciones del movimiento. Necesitamos dos ecuaciones, cosa que en el MRU solamente necesitábamos una, porque aquí tenemos, por un lado, la conexión entre velocidad, aceleración. Bueno, lo vamos a dibujar. Tenemos la conexión entre velocidad y aceleración mediante el tiempo, que es la primera ecuación, que se llama ecuación de la velocidad, y que nos conecta las velocidades, la velocidad inicial en el movimiento, la velocidad final, y ese cambio en la velocidad vendrá dado por el valor de la aceleración, que recordemos que es constante, es fijo. Y luego existe otro tipo de conexión, que es entre la posición y la aceleración. También hay una dependencia con el tiempo. También aparece la velocidad inicial. Ahora veremos por qué. Es lo que se conoce como la ecuación de la posición. Como vemos, la posición final que va a tener el objeto en este movimiento va a depender de la posición inicial que tenga el objeto, de su velocidad inicial. ¿Por qué? Porque claro, como la aceleración lo que va a provocar va a ser una variación en la velocidad, es fundamental conocer la velocidad inicial que tiene nuestro objeto para así poder saber qué posición final va a ocupar. Porque no es lo mismo, aunque la aceleración sea, por ejemplo, 3 metros por segundo al cuadrado, no es lo mismo acelerar un objeto en 10 segundos desde el cero, desde la velocidad 0 o desde la velocidad de 100 metros por segundo. ¿Por qué? Porque ya tiene una velocidad inicial que va a influir en el desplazamiento, en el movimiento que realiza el objeto. Y evidentemente la posición también dependerá de la aceleración. En este caso no vamos a hacer un análisis de dónde provienen estas dos ecuaciones. La ecuación de la posición es difícil de deducir a este nivel. Sin embargo, la de la velocidad tiene una analogía con la ecuación del MRU. Digamos que la aceleración, como es la variación de la velocidad en el tiempo, de alguna forma de esa expresión intuitiva podemos sacar la ecuación. Basta con despejar VF llevando el tiempo multiplicando aquí, como lo vemos aquí representado, y luego ese menos VI que está restando pasa al otro lado sumando, que lo tenemos aquí. ¿De acuerdo? O sea que esta ecuación, la de la velocidad, viene de la idea intuitiva de que la aceleración es la variación de la velocidad en el intervalo de tiempo. La idea de aceleración media. Pues bien, conocido un poco el movimiento rectilíneo firmemente acelerado, lo mejor es ir a analizarlo
en los ejercicios. Para ello he preparado 3 problemas de distinta índole para abarcar todas las posibilidades. En este primer problema nos dice que un ciclista va por una carretera en línea recta a 10 metros por segundo y en 5 segundos pasa a tener una velocidad de 15 metros por segundo. ¿Cuál es su aceleración? Bien, aquí podríamos hacer nuestro sistema de referencia. Podemos suponer que el objeto se va a desplazar una cierta distancia y lo que aquí es muy importante es, en el caso del MRUA, porque es evidente que este movimiento es un MRUA, porque pasa de 10 metros por segundo a 15 en 5 segundos. Debemos tener en cuenta qué ecuación del movimiento, o si tenemos que usar las dos ecuaciones de movimiento en el problema. Entonces pondríamos los datos. Ahora la velocidad tiene una velocidad inicial y hay una velocidad final. Hay una posición inicial y una posición final. Hay un tiempo inicial y un tiempo final. Y tenemos también una aceleración, que es nuestra incógnita. La velocidad inicial es 10 metros por segundo. La velocidad final es 15 metros por segundo. Nos dice que pasa de 10 a 15 en 5 segundos. Por lo tanto, para el análisis me interesa coger el tiempo en 0 y el final en 5. ¿Y qué ocurre con la distancia? Con la posición. Pues bien, como he dicho antes, es bueno analizar y darse cuenta que en este tipo de problema de MRUA basta con emplear la ecuación de la velocidad para obtener la aceleración. No es necesario utilizar la ecuación de la posición. Y por lo tanto, me puedo despreocupar de los valores de posición. Así, cogiendo la ecuación de la velocidad, que nos dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, me basta con sustituir, porque veo que conozco las velocidades y los tiempos. Me preguntan la aceleración. Sustituyo. 15 va a ser igual a 10 más A, que multiplica a 5 menos 0. Si vamos despejando, nos queda que 15 va a ser igual a 10 más 5A. 15 menos 10 es igual a 5A. Y la aceleración va a ser 5 partido por 5. O lo que es lo mismo. La aceleración es 1 metro partido por segundo al cuadrado. Importante. ¿Hemos tenido en cuenta el criterio de signos? Así parece que no. Pero en el fondo lo hemos tenido de forma, digamos, implícita. Vamos a ver ahora en los problemas siguientes cómo es fundamental no obviarlo. ¿Por qué en este ha dado igual? Porque bueno, la forma intuitiva de trabajar es pensar que nuestro objeto se mueve de A a B, que se mueve de izquierda a derecha. Dijimos que de izquierda a derecha, pues como estamos en el sentido positivo del eje, pues las velocidades van a ser positivas. La aceleración lo que hace es aumentar la velocidad, porque pasa de 10 a 15, y por lo tanto, si lo que hace es acelerar, nuestra aceleración va a ir en la misma dirección y sentido que la velocidad. Y dijimos ya en vídeos anteriores que si V y A llevan la misma dirección y el mismo sentido, la aceleración acelera. Y eso implica, el ir en el mismo sentido, tener el mismo signo. Como la variación de velocidad nos ha salido positiva, la aceleración va a salir positiva. Vamos con el problema 2. Nos dice, un vehículo parte del reposo
y alcanza una velocidad de 72 km por hora en 20 segundos. Halle el espacio recorrido en ese tiempo. En este problema, que evidentemente es de MRU-A, ¿por qué es de MRU-A? Porque parte del reposo el vehículo y alcanza una velocidad de 72 km por hora. Luego hay una variación de velocidad, tenemos aceleración, MRU-A. De nuevo, podemos poner nuestro sistema de referencia similar al anterior, porque aquí no ha habido mucho cambio. Y suponemos que la velocidad pues va de izquierda a derecha y que la aceleración también va a ir en la misma dirección y sentido. ¿Por qué? Porque parte del reposo y pasa a tener 72 km por hora. Vamos a ver que la velocidad inicial es 0 metros por segundo. La velocidad final es 72 km por hora, que si empleamos factores de conversión podemos convertir esa velocidad en metros por segundo. 1 kilómetro son 1000 metros. Y una hora son 3600 segundos. Equivalencias que uno tiene que conocer. Como las horas están abajo, yo las he colocado arriba para que con mi factor se vayan. Y los kilómetros están arriba, los pongo abajo para que con mi factor se vayan. Y entonces el resultado final es de 20 metros por segundo. Bien, ya tenemos velocidad inicial, tenemos velocidad final. Aquí en este caso el tiempo lo desconocemos. T inicial, T final. Sí podemos suponer que el tiempo es al inicio vale 0, porque estamos justo al comienzo. El T final es una incógnita. Ah, perdón, T final no es una incógnita, me he confundido. Son 20 segundos. Y lo que sí es una incógnita son las posiciones. La posición inicial podemos suponer que es 0 metros porque está justo en el origen del sistema de referencia, pero la posición final sí es una incógnita, que coincide con la pregunta del ejercicio, el espacio recorrido en ese tiempo. Lo lógico sería decir, bueno, como nos preguntan la posición, vamos a utilizar la ecuación de la posición. Pero el problema es que la ecuación de la posición, que la tenemos aquí, es una ecuación en la que tengo que conocer también la aceleración del objeto, que es algo que no tengo. Entonces, este es un tipo de problema de MRUA en el que primero tengo que emplear una ecuación que va a ser la de la velocidad para obtener una incógnita que luego tendré que utilizar en la segunda ecuación, que en este caso va a ser la de la posición. No quiere decir que siempre haya que usar primero la de la velocidad y luego la de la posición, pueden intercambiarse, pero hay muchos problemas en los que uno primero utiliza una, saca un resultado y luego lo utiliza en la otra. Por lo tanto, para poder usar la ecuación de la posición necesito saber la aceleración, que la calculo con la ecuación de la velocidad. La velocidad final es la velocidad inicial más la aceleración con el tiempo. De forma rápida, sustituyendo, vemos que es 20, 0 más a por 20 menos 0. Creo que es claro que la aceleración es 1 metro partido por segundo al cuadrado. He seleccionado estos datos para que se vea claramente que si yo paso de 0 metros por segundo a 20 metros por segundo en 20 segundos, es que la aceleración, el coche o el vehículo va en cada segundo, gana 1 metro por segundo de velocidad. Bien,
Y ahora, utilizando la ecuación de la posición, voy a poder calcular la posición final. Cuidado, no nos olvidemos de ningún valor. RF, no lo sé. RI vale 0. VI vale 0. Fenomenal, porque al valer 0, todo este término lo puedo obviar y directamente me quedo con que la posición final va a ser 1/2 de la aceleración, que vale 1, por 20 menos 0 al cuadrado. Ese cuadrado afecta a todo el paréntesis. O lo que es lo mismo, que la posición final va a ser igual a 20 al cuadrado partido por 2. 20 al cuadrado es 400, entre 2, 200. Luego la posición final del objeto es 200 metros y como hemos partido desde 0, el espacio recorrido son 200 metros. Y vamos con el último problema, que es muy interesante porque vamos a ver el uso del criterio de signos. Nos dice, un conductor circula 20 metros por segundo y observa un desprendimiento de rocas delante de él y empieza a frenar, frena, ¿no? Y tarda 10 segundos en detenerse. Calcula la aceleración de frenado y el espacio que recorre antes de detenerse. Al igual que los problemas anteriores, yo voy a colocar mi sistema de referencia. Voy a suponer que el conductor observa el desprendimiento de rocas justo en el origen del sistema de referencia y se desplaza hasta el punto B. Voy a poner aquí que se produce la frenada total. O mejor dicho, ponemos parado, ¿no? Ahí en B ya está parado el coche. Por lo tanto, tenemos que la velocidad inicial es 20 metros por segundo, porque el inicio tiene 20 metros por segundo. Observa el desprendimiento y por lo tanto la velocidad final, que va a ser la velocidad en el punto B, va a ser 0 metros por segundo. El tiempo empleado son 10 segundos y nos piden calcular la aceleración de frenado y la posición. La posición, como he colocado al inicio de la frenada al vehículo en el sistema de referencia, en el origen, la posición va a ser 0, la posición final es una incógnita y la aceleración pues también lo es. La aceleración también es una incógnita. Lo que quiero que veamos es que si yo en un momento del movimiento el objeto está ahí, el coche está ahí, se está moviendo con una velocidad que habría que calcular cuál es en ese momento, en ese instante de tiempo, a lo mejor a los 3 segundos. Como la aceleración lo que hace es disminuir la velocidad, vamos a tener una aceleración cuyo sentido va a ser opuesto al vector velocidad, porque está frenando. La aceleración frena la velocidad. Por lo tanto, los signos de A y de V tienen que estar cambiados. Vamos a comprobarlo. Si calculamos la aceleración con la ecuación de la velocidad, fijaos que yo dejo la ecuación igual, con los mismos signos, con un más aquí, con su menos. Yo no altero nada de mi ecuación. Voy a sustituir, la velocidad final es 0, la inicial es 20, más A, 10 menos 0.
Fijaos que cuando voy a calcular la aceleración, me queda que 0 es igual a 20 más 10a. Al despejar me queda que 10a es igual a menos 20 y por lo tanto a es igual a 20 entre 10, menos 20 entre 10, que es menos 2. La ecuación está preparada, la ecuación de movimiento está preparada para interpretar correctamente el sentido de nuestros vectores. Entonces, como la aceleración lo que hace es frenar, que es lo que nosotros le estamos metiendo a la ecuación, le estamos diciendo que la velocidad final es 0 y que la inicial es 20 y luego le estamos diciendo que frena. Pues la ecuación está preparada para que te vaya a dar el resultado en el signo adecuado. ¿Para qué? No es que la aceleración sea negativa, sino que la aceleración tiene un sentido contrario al que lleva la velocidad. Y ese signo lo vamos a tener que meter para calcular el espacio recorrido. Cogemos nuestra ecuación de la posición. En esta ocasión la vamos a tener que emplear entera porque no hay ningún término que se anule. Si es cierto, bueno, se anula la posición inicial, pero bueno, tampoco es gran cosa. Voy a sustituir. RF va a ser igual a 0 más 20, que es positiva la velocidad, porque va hacia la derecha. La T final es 10 menos 0, más 1/2 por menos 2, que es lo que hemos sacado de aceleración negativa, 10 menos 0 al cuadrado. Podemos meter todo esto en la calculadora, o lo que es lo mismo, 200 menos 100. ¿Por qué? Porque el menos 2 entre el 2 se va, se simplifica, el más por menos queda un menos, y 10 menos 0 es 10, y 10 al cuadrado son 10. Luego la posición final es 100 metros. Antes de pararse, el coche va a recorrer 100 metros. Por lo tanto, hemos visto con el MROA que se nos pueden presentar, se pueden complicar más los problemas, pero como a modo de introducción, estos tres tipos de problemas nos dan una idea bastante amplia de qué consiste el MROA y cómo podemos atacar los ejercicios.